Voy a compartir pantalla con vosotras y vamos a recordar la argumentación que trae el autor y un poco del el texto que va a seguir para que estemos otra vez centrados en la lectura. ¿Vale? Comparto pantalla. He utilizado hoy, me he permitido el lujo de utilizar un resumen clásico que está circulando en internet desde hace muchos años, que es el de Diego Guerrero, que está bastante bien, pero bueno, no deja de ser un esquema, un resumen, ¿no? Es decir, quien crea que ha leído El Capital o que lo ha entendido con esto está muerto, ¿no? Pero bueno, no está mal como esquema y como preparación a la lectura, ¿vale? Nos dice el texto en lo que hemos estado leyendo la semana pasada, en el epígrafe 1, recordáis que el capítulo se llama La transformación del plusvalor en capital, y nos decía Marx que esta transformación, el empleo, la reconversión del plusvalor en capital es propiamente en lo que consiste la acumulación. Ahora bien, decíamos la semana pasada, cuando el capitalista reinvierte en el proceso productivo no solamente la cantidad de capital equivalente a la inversión inicial, sino que invierte una parte del plusvalor que ha obtenido, una parte o todo el plusvalor que ha obtenido en el proceso productivo, lo que se produce es un incremento del capital con el que va a funcionar, en este caso, pues el proceso productivo. Vamos a tener una cantidad de capital adicional en el arranque, operando como una masa creciente cada vez que el circuito de producción se renueva una y otra vez incesantemente. A esto es a lo que se llama la reproducción a escala ampliada. Esta reproducción a escala ampliada tiene consecuencias. Tiene consecuencias que el autor llama como leyes de la apropiación capitalista. ¿Por qué? Porque lo que en un principio parecía un intercambio de equivalentes, el capitalista compra las materias primas, las máquinas, el capital constante en su conjunto a su valor y paga la fuerza de trabajo a su valor, puesto que durante el proceso productivo arranca la fuerza de trabajo un plusvalor que va a volver a reinvertir otra vez en capital constante y capital variable, este circuito de funcionamiento del capital termina apropiando masas crecientes de capital constante y capital variable en cada una de sus repeticiones. Este apropiarse de masas crecientes de capital constante y de capital variable no es otra cosa que un apropiarse de posibilidades de explotación, de medios de sojuzgamiento del obrero y un derecho a apropiarse del trabajo ajeno impago. Por otro lado, el trabajador sale del circuito siempre tal como entró, con sus medios de subsistencia apenas garantizados por el salario, y por lo tanto el obrero permanece dentro del circuito siempre imposibilitado de salir del circuito, del mismo modo que está imposibilitado de apropiarse del producto de su trabajo. En el segundo epígrafe habla Marx de los economistas clásicos que consideran desde Smith en adelante que todo el plusvalor capitalizado al fin y al cabo puede transformarse en fuerza de trabajo o se va a transformar a la larga en fuerza de trabajo, puesto que todos los bienes que adquiere el capitalista, sean capital constante o capital variable, todos en última instancia derivan su valor de la fuerza de trabajo que contiene
y por tanto, en la medida en la que todos esos productos, incluida la fuerza de trabajo, son el resultado de trabajo humano, bien, pues todo el plusvalor capitalizado puede reducirse en última instancia a capital variable. Y dice Marx que de esto de ninguna manera. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque cuando el capitalista reinvierte plusvalor en el proceso productivo, no lo invierte nunca, desde luego, solo en capital variable. Ya le gustaría. Lo tiene que invertir en capital constante y en cantidades crecientes de capital constante para poder dar de comer, para poder alimentar el proceso productivo y para poder hacer que la fuerza de trabajo consuma productivamente esas materias primas y esos medios de producción. Pero, además, el capitalista no solamente consume el plusvalor en capital constante y en capital variable. El capitalista se come una buena parte del plusvalor. Se lo come, por supuesto, en forma de réditos o en forma de reparto con el resto de la clase capitalista. Por eso dice Marx, dice, en realidad el plusvalor ni se consume íntegramente ni se lo acumula totalmente. Una parte se consume como rédito y la otra se acumula como capital. El capitalista, como capital personificado, como fanático de valorizar el capital, constriñe a la humanidad a producir por producir, poniendo así, nos dice Marx de forma tan entusiasta, en el capítulo, lo veíamos la semana pasada, las bases de una formación social superior, ¿no? Esta necesidad que tiene el capitalista de reinvertir permanentemente parte del plusvalor en el proceso productivo, de incrementar la tecnología, de incrementar la maquinaria, de incrementar la productividad como leyes coercitivas a las que se ve sometido para poder competir en el mercado capitalista, al mismo tiempo cree Marx que nos lleva a unos extremos de productividad que permitirían a los seres humanos, apropiándose de los medios de producción, escalar la vida humana hacia una formación social superior. Fuera como fuera, y cuando eso tenga que llegar, el hecho es que el capitalista permanentemente está enfrascado en este circuito de expansión del sistema productivo, de ampliación del capital utilizado, y lógicamente el capitalista, si quiere competir en el mercado con los demás capitalistas, bueno, pues es consciente de que si no realiza esa reinversión, se queda desfasado con respecto al resto de los competidores, y el resto de los competidores se lo van a comer, como tiburones en un estanque. Por tanto, el capitalista vive un conflicto, tan poéticamente lo dice Marx, vive un conflicto fáustico entre el afán de acumular, pero también el de disfrutar, porque el cuerpo del capitalista pues también necesita alegrías. Pero no solamente necesita alegrías, sino que cuando el capitalista va a pedir un crédito al banco, el capitalista no puede ir en alpargatas. Cuando el capitalista se va al Jockey Club o al Rotary a tomarse su coñac con sus iguales y busca socios capitalistas, no puede ir en un Citroën 2 caballos. El capitalista se ve obligado, para conseguir crédito, para conseguir inversión, se ve obligado a dar señales de prosperidad. ¿Y qué le vamos a hacer? En el mundo del capitalismo y del mercado no hay más señal de prosperidad que el consumo.
y el capitalista necesita consumir una buena parte del plusvalor en un gasto, diríamos, de representación, en una enorme cantidad de consumo superfluo que demuestre que es una persona solvente, con posibles y confiable, para formar parte de ese estrecho club de los que forman parte o los que forman el Consejo de Administración de las grandes empresas, que es el Estado. Por tanto, nos dice Marx, al capitalista se le impone el imperativo de acumular, y desde el punto de vista de los economistas clásicos, el proletario solo es una máquina destinada a producir plusvalor. Claro, uno dice, ¿pero esto es solamente un error de percepción o tiene un objetivo detrás, este planteamiento? Bien, pues nos va a insinuar Marx que cuando los economistas clásicos están planteando al trabajador, al proletario, como una máquina de plusvalor y al capitalista como una máquina de abstinencia, en el fondo, lo que nos están tratando de esconder es que el capitalista va a hacer todo lo posible por arrancar todo el plusvalor posible a los trabajadores y hacer que los trabajadores se abstengan de todo consumo superfluo, no productivo, que no pueda el capitalista transformar en capital. Vamos a la lectura. La semana pasada nos habíamos quedado en la página 732, después de que Lutero nos explicara con pelos y señales qué hay que hacer con los banqueros y con la gente que es excesivamente avariciosa. ¿Vale? Vamos a retomar la lectura desde ahí. Página 733, arriba. Alfonso, por favor, tú terminaste con Lutero. Continúa. A ver. Bueno. Pero el pecado original acecha en todas partes. Al desarrollarse el modo capitalista de producción, al crecer la acumulación y la riqueza, el capitalista deja de ser la mera encarnación del capital. Siente un enternecimiento humano por su propio Adán y se civiliza hasta el punto de ridiculizar como prejuicio del asesorador arcaico la pasión por el ascetismo. Es decir, el capitalista al final siente que, hombre, su cuerpecito también se merece una alegría de vez en cuando. Y eso del ascetismo, hombre, estas son cosas de los abuelos, de los viejos. Continúa. Mientras que el capitalista clásico estigmatizaba el consumo individual como pecado contra su función y como un abstenerse de la acumulación, el capitalista modernizado está ya en condiciones de concebir la acumulación como renunciamiento a su afán de disfrute. Dos almas moran ahí en su pecho y una quiere divorciarse de la otra. Dos almas moran en su pecho y una quiere divorciarse de la otra, la del que gasta y la del que ahorra, ¿no? Continúa. Sí. En los inicios históricos del modo capitalista de producción, y todo capitalista advenedizo recorre individualmente esa fase histórica, el afán de enriquecerse y la avaricia prevalecen como pasiones absolutas. Pero el progreso de la producción capitalista no solo crea un mundo de disfrutes. Con la especulación y el sistema del crédito, ese progreso abre 1000 fuentes de enriquecimiento repentino. Una vez alcanzado cierto nivel de desarrollo, el desgraciado capitalista debe practicar incluso como necesidad del negocio cierto grado convencional de despilfarro, que es a la vez ostentación de la riqueza y por ende medio de crédito. El lujo entra así en los costos de representación del capital. Por lo demás, el capitalista no se enriquece, como sí lo hacía el atesorador, en proporción a su trabajo personal y a su no consumo individual,
sino en la medida en que succiona fuerza de trabajo ajeno e impone al obrero el renunciamiento a todos los disfrutes de la vida. Es decir, el capitalista antiguo era toda la vida trabajar y a pan y cebolla. El capitalista moderno ha descubierto que el que tiene que estar a pan y cebolla es el obrero, ¿vale? Que él puede aspirar a una buena vida, que al fin y al cabo, como decía Nani un día, para eso arriesga él la fortuna que le ha robado a los trabajadores. ¿Vale? Continúa. Por tanto, aunque el derroche del capitalista no posee nunca el carácter de buena fe que distinguía al del pródigo señor feudal, y en su trasfondo acecha siempre la más sucia de las avaricias y el más temeroso de los cálculos. Su prodigalidad se acrecienta, no obstante, a la par de su acumulación, sin que la una perjudique necesariamente a la otra y viceversa. Con ello, a la vez, se desarrolla en el noble pecho del individuo capitalista un conflicto fáustico entre el afán de acumular y el de disfrutar. Gracias, Alfonso. Monse, continúa tú. La industria de Manchester. La industria de Manchester se afirma en una obra publicada en 1795 por el doctor Aikin. Puede dividirse en 4 periodos. En el primero, los fabricantes se veían obligados a trabajar duramente para ganar su sustento. Se enriquecían, en particular, robando a los padres que les confiaban sus hijos como aprendices y que tenían que pagar buenas sumas por ello, mientras que los aprendices se morían de hambre. Por otra parte, las ganancias medias eran exiguas y la acumulación exigía un ahorro estricto. Vivían como atesoradores y no consumían, ni mucho menos, los intereses de su capital. En el segundo periodo comenzaron a adquirir fortunas pequeñas, pero trabajaban tan duramente como antes, pues la explotación directa del trabajo cuesta trabajo, como lo sabe todo capataz de esclavos. Y vivían, como siempre, con la misma frugalidad. En el tercer periodo comenzó el lujo y el negocio se expandió gracias al envío de jinetes, viajantes de comercio, que gestionaban pedidos en todas las ciudades de mercado existentes en el reino. Es probable que antes de 1690 solo existieran pocos capitales de 3.000 libras a 4.000, adquiridos en la industria o ninguno. Sin embargo, alrededor de esa fecha o algo después, ya los industriales habían acumulado dinero y comenzaron a construirse casas de piedra en vez de las de madera y estuco. Que os creíais que los capitalistas eran de toda la vida, ¿no? Y resulta que los capitalistas también tienen una historia, ¿vale? También tienen una historia. Y empiezan siendo estos pequeños mercaderes hartos de trabajar y avariciosos y roñosos, luego pequeños explotadores, hartos de trabajar, avariciosos y roñosos, y en algún momento, allá por 1700, y esto no lo dice Marx, lo dice el señor Aikin, ¿no? Está citando Marx a Aikin, en algún lugar, allá por 1700, fijaros, antes de ayer, ¿vale? Empiezan a aparecer, digamos, casas de piedra en lugar de las casas de palo y adobe en las que vivía, pues, toda la pequeña burguesía durante todo el feudalismo, ¿vale? Continúa, por favor. Todavía en los primeros decenios del siglo XVIII, un fabricante de Manchester que ofreciera una pinta de vino importado a sus huéspedes se exponía a los comentarios y murmuraciones de todos sus vecinos. Antes de la aparición de la maquinaria, el consumo de un fabricante en las tabernas donde se reunía con sus cofrades nunca pasaba cada noche de 6 peniques por un vaso de ponche y un penique por un rollo de tabaco. No fue hasta 1758 y el acontecimiento hizo época, cuando se vio que una persona realmente dedicada a los negocios poseyera un coche. El cuarto periodo, el último tercio del siglo XVIII, es el gran lujo y derroche, fundados en el auge de los negocios. ¿Qué diría el bueno del doctor Aikin si resucitara en el Manchester de hoy día? ¿Cómo ha cambiado el cuento, no?
Pensad que cuando estamos hablando del último tercio del siglo XVIII, estamos hablando de la Revolución Francesa. Antes de ayer, hace escasos 200 años. Escasos 200 años, ¿no? Todo este emporio en el que se ha transformado el capitalismo data de una fecha muy reciente, muy reciente. Y la mano de obra no entró en el mercado de trabajo de forma masiva y totalmente desprotegida, doblemente libre, pues hasta 1820, 1830. Es decir, todo esto que parece de toda la vida y que va a ser eterno, nació antes de ayer. Y tal como nació antes de ayer, desaparecerá. Y lo cambiará otra cosa. Que eso que lo cambie sea mejor o peor que lo que tenemos, no está escrito. Ahí es donde interviene la acción política. Pero el otro equipo también juega. El equipo de los explotadores también juega. ¿Vale? Por tanto, tenemos que ser conscientes de que estamos ante un fenómeno histórico que tiene fecha de nacimiento y que la tiene de caducidad, aunque no la sepamos todavía. Pues bien, ante esa fecha de caducidad tenemos que estar preparados. Porque los explotadores querrán reconvertir su sistema de explotación en otra cosa que le llamarán Poutourou de Foix. No sé cómo le van a llamar, ¿vale? Ya no se llamará capitalismo. Pero sea lo que sea, los explotadores intentarán seguir explotando. Bien, pues cuando eso ocurra, o cuando el horno esté caliente para esos bollos, pues entonces ahí es donde tendremos que tener las ideas claras para redirigir la historia si es que somos capaces. Continúa, Monse. Acumulad, acumulad, he ahí a Moisés y los profetas. La industria provee el material que el horno acumula, que el ahorro acumula. Por tanto, ahorrad, ahorrad. Esto es, reconvertir en capital la mayor parte posible del plusvalor o del plusproducto. Acumulación por la acumulación, producción por la producción misma. La economía clásica expresa bajo esta fórmula la misión histórica del periodo burgués. Dicha economía no se engañó ni por un instante acerca de los dolores que acompañan el parto de la riqueza. Pero ¿de qué sirven los lamentos frente a la necesidad histórica? Mas si para la economía clásica el proletario solo era una máquina destinada a producir plusvalor, tampoco el capitalista era para ella más que una máquina dedicada a la transformación de ese plusvalor en pluscapital. Esa escuela toma terriblemente en serio la función histórica del capitalista. Para que el pecho de éste no pueda ser asaltado por el conflicto funesto entre el afán de disfrute y el de enriquecerse, Malthus preconizó a comienzos del tercer decenio de este siglo una división del trabajo según la cual al capitalista que efectivamente interviene en la producción le atañe el negocio de la acumulación y a los otros partícipes del plusvalor. La aristocracia rural, los prebendados estatales y eclesiásticos, etc. El cometido de despilfarrar. Adelante. Es importantísimo, dice, mantener separadas la pasión de gastar y la pasión de acumular. Los señores capitalistas, transformados desde hace mucho tiempo en derrochadores y hombres de mundo, pusieron el grito en el cielo. ¿Cómo?, exclama uno de los corifeos, un ricardiano. El señor Malthus propugna elevadas rentas de la tierra, pesados impuestos, etc., de manera que los consumidores improductivos se constituyan en un acicate continuo para el industrial. La consigna, sin duda, es producir... La consigna es como el santo y seña, ¿vale? Adelante. La consigna, sin duda, es producir en una escala ampliada innecesariamente, pero tal proceso trabará más que fomentará la producción. No es enteramente justo tampoco mantener así en la ociosidad a cierto número de personas, solo para aguijonear a otras de cuyo carácter cabe inferir que si fuera posible obligarlas a funcionar, lo harían con éxito.
Dicen los capitalistas, oye, que a los obispos si los pones a trabajar también trabajan, ¿eh? Sí, ¿vale? Adelante, Monse. Por injusto que le parezca acicatear al capitalista industrial para que acumule, quitándole la gordura de la sopa, a nuestro ricardiano se le ocurre que es forzoso reducir al obrero al salario mínimo en lo posible, para que se conserve laborioso. Reducir al obrero al salario mínimo posible para que no lo dilapide en vicios innobles, ¿no? Y se mantenga laborioso. Continúa. No vaya que le dé por leer o por ir a la taberna, ¿no? Continúa, Monse. Tampoco oculta ni por un instante que el secreto de la producción de plusvalor es la apropiación de trabajo impago. Una demanda mayor por parte de los obreros no significa nada más que su mayor disposición a tomar menos de su propio producto para sí mismos y a dejar una parte mayor del mismo a sus patrones. Y cuando se afirma esto, al reducirse el consumo por parte de los obreros, abarrotamiento de los mercados, sobreproducción es lo que genera. Solo puede responderse que glut es sinónimo de ganancias elevadas. Gracias, Monse. Mari, continúa tú. El micro, Mari. Ya. La docta controversia acerca de cómo el capitalista industrial y el ocioso terrateniente debían repartirse de la manera más ventajosa por la acumulación el botín extraído al obrero enmudeció ante la Revolución de Julio. La Revolución de Francia de 1830. La Revolución ¿no? Juliette. Cuando se produce la Revolución de Julio, todas las discusiones entre los economistas y todo esto se callaron. Continúa, Mari. Poco después, en Lyon, el proletariado urbano tocó las campanas a rebato y en Inglaterra el proletariado rural le prendió fuego a la campaña, A Kende, el canal, cundía el owenismo, Allende el sansinonismo y el fourierismo. Fourierismo, sí. Había sonado la hora de la economía vulgar. Nos dirá Marx, cuando los ingleses y los franceses le prenden fuego al campo, se acabaron las disquisiciones filosóficas acerca de las virtudes de la pobreza para el trabajador. ¿Vale? ¿Sí? Ya a partir de este momento se acabó la ciencia, aunque fuera mala, y empieza la economía vulgar o digamos la propaganda. ¿Vale? A partir de ahora se acabó la ciencia, la economía deja de ser una ciencia y a partir de ahora se transforma en una apologética, en una mera propaganda para engañar y marear la perdiz con la gente, ¿no? Continúa, por favor. Justamente un año antes que Nassau William Sr. efectuara en Manchester el hallazgo de que la ganancia, incluido el interés del capital, era el producto de la última hora impaga de trabajo de la 12ª. Ese mismo autor había anunciado al mundo otro descubrimiento. Yo asevero con solemnidad, sustituyo la palabra capital considerado como instrumento de producción por la palabra abstinencia. Insuperable muestra esta de los descubrimientos de la economía vulgar, lo que la misma sustituye en una categoría económica por una frase propia de Psicofrantes. Voilà tout. Cuando el salvaje hace arcos, adoctrina señor, ejerce una industria, pero no practica la abstinencia. Esto nos explica cómo y por qué en estadios anteriores de la sociedad
se fabricaban medios de trabajo sin la abstinencia del capitalista. Cuando más progresa la sociedad, más abstinencia requiere la misma. Esto es, más abstinencia por parte de quienes ejercen la industria de apropiarse de la industria ajena y de su producto. Todas las condiciones del proceso laboral se transforman de ahora en adelante en otras tantas prácticas de abstinencia ejercida por el capitalista. Que el trigo no solo se coma, sino que además se siembre. He aquí un caso de abstinencia del capitalista. Si al mosto se le deja el tiempo necesario para que fermente totalmente, abstinencia del capitalista. El capitalista despoja a su propio Adán cuando presta sus medios de producción al obrero. Cuando presta sus Cuando medios los de presta, es como si, producción al ¿no? obrero. Es decir, el capitalista que ha comprado los medios de producción con lo que no le pagó al obrero, Sí, ¿no? El y capitalista ahora cree los presta al obrero para que pueda producir, ¿no? para darle trabajo, ¿vale? Para que el muchacho pueda comer, ¿vale? Continúa, Mari. Es decir, cuando lo valoriza como capital, mediante la incorporación de la fuerza de trabajo, en vez de comerse las máquinas de vapor, el algodón, los ferrocarriles, el abono, los caballos de tiro, etc. O tal como se le figura puerilmente el economista vulgar, en lugar de dilapidar su valor en lujo y otros medios de consumo. Cómo la clase capitalista podría ejecutar esas tareas es un misterio guardado obstinadamente hasta ahora por la economía vulgar. Baste decir que el mundo vive únicamente de la mortificación que se inflige este moderno penitente de Vishnu, el capitalista. No solo la acumulación, la simple conservación de un capital exige un esfuerzo constante para resistir a la tentación de consumirlo. El humanitarismo más elemental exige, evidentemente, que redimamos al capitalista de este martirio y esta tentación, del mismo modo como la abolición de la esclavitud hace muy poco tiempo liberó al esclavista de Georgia del penoso dilema que lo atormentaba: gastarse alegre e íntegramente en champán el plusproducto de sus esclavos negros, arrancado a latigazos, o reconvertirlo, aunque fuera parcialmente, en más negros y más tierras. Un drama para el esclavista, ¿no? Es decir, ¿qué hago? El pobre esclavista. ¿Me como el plusvalor o compro más negros y compro más tierra? ¿No? Ese es el mismo dilema del capitalista. Me lo como en gambas, me lo gasto en gambas de Edenia o compro más máquinas y más trabajadores, ¿no? Es decir, Son cosas que al capitalista y al esclavista les impide dormir, los pobres. no duerme, le pasa como a Pedro Sánchez, es decir, no pueden dormir, ¿no? Son dilemas existenciales, ¿no? En los que están ahí encerrados. Gracias, Marí. Nani, continúa tú. En las formaciones económico-sociales más diversas, no solo nos encontramos con la reproducción simple, sino aunque en diferente grado con la reproducción en escala ampliada. Progresivamente se produce más y se consume más, y por ende también se transforma más producto en medios de producción. Pero este proceso no se manifiesta como acumulación de capital y por ende tampoco como función del capital. Hasta tanto al trabajador no se le enfrenta sus medios de producción y por consiguiente también su producto y sus medios de subsistencia, bajo la forma de capital. nos dice Marx, ¿es que en las formaciones económicas precapitalistas no hay reproducción? ¿No hay ampliación de la producción? Cuando una comunidad agraria decide apartar una parte del trigo recolectado
para volver a sembrarlo otra vez, no está apartando una parte de plusvalor, entre comillas, o por lo menos de plusproducto, si no hay mercado, no está apartando una parte de plusproducto para transformarlo otra vez en el proceso productivo como simiente. Sin embargo, no hay capitalismo en este tipo de sociedades. ¿Por qué? Porque el plusproducto se reinvierte otra vez en beneficio de los productores. Claro. Crece la producción en beneficio de los productores, que redundará o en más tiempo libre o en mejor nivel de vida para ellos. Solamente funciona como capital, nos dice Marx, cuando el capitalista tiene trabajadores que puede asalariar y a los que puede enfrentar a esos medios de producción para explotarle y extraerles un plusvalor en el mercado. Pero producción, reproducción y acumulación, lo hay en todas las formas económicas históricas conocidas. Lo que ocurre es que solo en el capitalismo, esos medios de producción son medios de opresión del trabajador. Continúa, Nani. Richard Jones, sucesor de Malthus, en la Cátedra de Economía Política en Oxford y fallecido hace pocos años, discutió muy acertadamente esta cuestión a la luz de dos hechos de gran importancia. Como la parte más numerosa del pueblo de la India se compone de campesinos que cultivan la tierra por sí mismos, su producto, sus medios de trabajo y de subsistencia tampoco existen jamás bajo la forma de un fondo ahorrado gracias al rédito ajeno, rédito que por tanto ha pasado por un proceso previo de acumulación. Por otra parte, en las provincias donde la dominación inglesa ha disuelto en menor grado el viejo sistema, los trabajadores no agrícolas laboran directamente para los potentados, hacia quienes fluye una parte del plusproducto rural, como tributo o como renta de la tierra. Los potentados consumen en especies una parte de ese producto, otra parte la transforman los trabajadores, para aquellos en medios de lujo y otros artículos de consumo, mientras que el resto constituyen el salario de los trabajadores, que son propietarios de sus medios de trabajo. La producción, así como la reproducción en escala ampliada, siguen aquí su curso sin injerencia alguno de aquel santón extravagante, de aquel caballero de la triste figura, el capitalista que practica el renunciamiento. Gracias, Nani. Julián, punto 4. Vamos a ver circunstancias que, independientemente de la división del plusvalor en capital y rédito, determinan el volumen de la acumulación. Es decir, ¿cuánto puede acumular el capitalista? Bueno, pues eso va a depender el grado de explotación de la fuerza de trabajo, la fuerza productiva del trabajo y la magnitud del capital adelantado. Y aparte de estas tres cuestiones, hay una cuarta que va a ser la diferencia creciente que vamos a ver entre el capital empleado y el consumido. Una constante en el capitalismo, en el desarrollo capitalista, es que a mayor desarrollo de los medios de producción, la cantidad de valor incorporada en maquinaria, en medios de producción, sobre todo en medios de producción indirecto, maquinaria, naves, sistemas, transporte, es cada vez mayor en comparación con la materia prima elaborada. ¿Por qué? Porque cada vez los procesos productivos son más sofisticados y por tanto la masa de maquinaria que se invierte es muy grande y tiene que amortizarse en largos periodos de tiempo. En los sistemas económicos primitivos,
no había más maquinaria que una azada, un machete y un martillo. Para elaborar la masa de materia prima que fuera necesaria. A medida que crece la producción capitalista, la cantidad de valor invertida en maquinaria y en medios indirectos va creciendo en relación a la parte de capital que se consume como materias primas, inclusive como capital variable. Cada vez hay menos capital variable en relación a la masa de capital constante. Bien, vamos a ver cómo se despliega en Marx este cuarto epígrafe. Julián, por favor, adelante. ¿Está abierto el micro? ¿Me oís? Sí. Sí. Hemos considerado la masa del plusvalor hasta ahora como una magnitud dada. En este caso, su división proporcional en rédito y plus capital determinaba el volumen de la acumulación. Pero esta última varía independientemente de dicha división cuando varía la magnitud misma del plusvalor. Las circunstancias que regulan la magnitud del plusvalor se exponen detalladamente en los capítulos sobre la producción del mismo. Bajo condiciones en lo demás iguales, esas circunstancias regulan el movimiento de la acumulación. Si volvemos a ocuparnos de ellas, aquí es en la medida en que ofrecen con respecto a la acumulación puntos de vista nuevos. Se recordará qué importante papel desempeña el grado de explotación del trabajo en la producción del plusvalor. La economía política justiprecia tanto ese papel que ocasionalmente identifica la aceleración de la acumulación mediante la mayor fuerza productiva del trabajo con su aceleración mediante una mayor explotación del obrero. En las secciones referentes a la producción del plusvalor, partimos constantemente del supuesto de que el salario era, cuando menos, igual al valor de la fuerza de trabajo. Se expuso además que el salario, ya sea en cuanto a su valor o en cuanto a la masa de los medios de subsistencia por él representada, puede incrementarse aunque se eleve el grado de explotación del obrero. En el movimiento práctico del capital, empero, también se produce plusvalor mediante la reducción violenta del salario por debajo del valor de la fuerza de trabajo. De hecho, una parte del fondo para el consumo necesario del obrero se transforma así en fondo para la acumulación del capital. Los salarios, afirma John Stuart Mill, carecen de fuerza productiva. Son el precio de una fuerza productiva. Los salarios no contribuyen, junto con el trabajo, a la producción de mercancías, como tampoco lo hace el precio de la maquinaria junto a la maquinaria misma. Si se pudiera obtener trabajo sin adquirirlo, los salarios serían superfluos. Cuidado con la frasecita. Si se pudiera obtener trabajo sin pagarlo, los salarios serían superfluos. Para un emprendedor sería el mejor de los mundos posibles, ¿no? Si pudiéramos obtener trabajo sin pagarlo, ¿vale? Continúa. Pero si los obreros pudieran vivir del aire, tampoco se los podría comprar cualquiera que fuese el precio. La gratuidad de los obreros, pues, es un límite en el sentido matemático, siempre inalcanzable, aunque siempre sea posible aproximársele. Podemos hacer que la clase obrera, Julián,
viva de comer 4 grillos procesados, 5 cucarachas y un poco de agua purificada y ya está. ¿Podemos conseguirlo? ¿Podemos conseguir reducir el valor de los bienes de subsistencia del obrero casi a 0? Sí. De hecho, ese es el camino que llevamos, ¿no? Es decir, cuando ahora nos están explicando las bondades de comer insectos, ¿no? Que es la mar de ecológico, según parece ser, bueno, pues de lo que se trata es de ver, pues bueno, pues cómo conseguimos abaratar los medios de subsistencia de las masas explotables. Claro, si yo abarato los medios de subsistencia, evidentemente aumento el margen de plusvalor. Pero es un límite. Mientras la clase obrera siga funcionando en forma de clase asalariada, estarán percibiendo un salario que tenderá a 0 en relación al plusvalor producido, pero seguirá siendo un salario, porque la clase obrera no puede vivir del aire, ¿verdad? Es decir, algo tiene que consumir. Y ese algo que consume, a falta de que nos hagan hacer fotosíntesis, ese algo que consume la clase obrera tiene que ser producido. Tiene que ser una fracción del producto que se produce en el sistema industrial, por pequeño que sea. Ahora bien, la masa de plusproducto depende de que eso que consume el obrero sea el mínimo posible. El mínimo posible. Es a lo que van, es a lo que quieren ir. Y es a donde todo el aparato de propaganda está dirigido, a convencernos además de lo ecológico, lo bueno y lo saludable que es comer grillos. ¿Vale? Bien. Nos dice Marx, pero si los obreros pudieran vivir del aire, tampoco se los podría comprar cualquiera fuera su precio. La gratuidad de los obreros, pues, es un límite en el sentido matemático, siempre inalcanzable, aunque siempre próximo y siempre deseable, por supuesto, para el capitalista. Continúa. Es una tendencia constante. Es una tendencia constante del capital reducir a los obreros a ese nivel nihilista. Un escritor dieciochesco que suelo citar, el autor del ensayo Octave de no hace más que traicionar el secreto más íntimo que anida en el alma del capital inglés, cuando declara que la misión vital histórica de Inglaterra es rebajar el salario inglés al nivel del francés y el holandés. Adelante, Julián. Dice ingenuamente, entre otras cosas, pero si nuestros pobres, término técnico por obreros, quieren vivir nadando en la abundancia, entonces su trabajo tendrá que ser caro, naturalmente. Téngase en cuenta simplemente la horripilante masa de superfluidades que nuestros obreros manufactureros consumen, tales como aguardiente, ginebra, té, azúcar, frutas importadas, cerveza fuerte, lienzos estampados, rapé, tabaco, etc. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Si es que los trabajadores consumen rapé, consumen tabaco, inclusive lienzos estampados, ¿no? ¡Qué vergüenza! Una horripilante masa de superfluidades. Quieren vivir nadando en la abundancia. Y claro, y si es así, los salarios serán caros. Y si los salarios son caros, la parte del plusvalor que les puede arrancar, pues será menor. Ya veis, 2 corazones moran en el pecho de este emprendedor, ¿no? Uno,
un humanista que quiere lo mejor para la condición humana y seguramente además es socio de unas cuantas ONGs. Y el otro que sabe que cuanto menos ganen los trabajadores, mayor es su margen comercial. ¿Vale? Continúa, Julián. El autor cita el escrito de un fabricante de Northamptonshire que mirando torvamente al cielo se lamenta. El trabajo es una tercera parte más barato en Francia que en Inglaterra, pues los franceses pobres trabajan duramente y economizan en los alimentos y la vestimenta. Su dieta se compone principalmente de pan, frutas, verduras, zanahorias y pescado salado. Muy raras veces comen carne y si el trigo está caro, muy poco pan. A lo cual ha de agregarse, prosigue el ensayista, que su bebida se compone de agua o de otros licores flojos de este tipo, de manera que en realidad gastan poquísimo dinero. Difícilmente se puede implantar tal estado de cosas, por cierto, pero no es algo inalcanzable, como lo demuestra de manera contundente su existencia tanto en Francia como en Holanda. Es decir, resulta que el nivel de vida de los trabajadores no era un mal natural, era una decisión política. Este señor está reconociendo que puede hacerse política para que se incremente el nivel de vida de los trabajadores o se baje el nivel de vida de los trabajadores. No depende de la mano invisible del mercado. No, ¿qué va? Depende de la política. Y lo que este señor nos está diciendo es que miremos, bueno, hoy diríamos, mira a la India, mira a Marruecos, mira a China. Allí la gente consume mucho menos y trabajan mucho más. Deberíamos tomar ejemplo de ellos porque nuestro plusvalor, nuestros beneficios dependen precisamente de la baratura de los medios de subsistencia y por tanto de la baratura de los salarios. Continúa, Julián. Lee por favor la nota 53. Hoy en día, gracias a la competencia que desde entonces se ha instaurado en el mercado mundial, hemos efectuado considerables progresos en esa dirección. Si China, explica el parlamentario Stapleton a sus electores, se convirtiera en un gran país industrial, no veo cómo la población obrera de Europa podría hacer frente a ese desafío sin descender al nivel de sus competidores. No los salarios continentales, sino los salarios chinos. De ahí el objetivo que actualmente se ha fijado ¿ves? El capital. ¿A qué mete miedo? Hostia. ¿A qué mete miedo? En 1783. ¿A qué mete miedo? No, en este caso 1867, que es cuando escribe Marx el 1873, sí. Sí, eso es el TAN, sí. Sí. ¿A qué mete miedo? Joder. Vosotros creíais que estabais viviendo una crisis, ¿verdad? ¿Sí? Se puede convertir en una estrategia, cada 5 años o 6. Claro, y como controlan los medios de comunicación y los partidos los financian ellos. Pues Marx, esto no lo está diciendo Marx. Marx está citando la declaración de un parlamentario en 1870. ¿No? Sí. Los salarios de los europeos no van a poder competir con los salarios chinos en el momento en el que China se transforme en una potencia industrial. ¿Cómo así ha sido? Continúa, Julián. 2 decenios después, un impostor norteamericano, el yankee
baronizado Benjamin Thompson, alias conde de Rumford, siguió la misma línea filantrópica con gran complacencia de Dios y de los hombres. Sus ensayos son un libro de cocina con recetas de todo tipo para reemplazar por sucedáneos las comidas normales, más caras de los obreros. Una de las recetas más logradas de este prodigioso filósofo es la siguiente. Con 5 libras de cebada, 5 libras de maíz, 3 peniques de arenques, un penique de sal, un penique de vinagre, 2 peniques de pimienta y otros condimentos, en total 23 partes de peniques, se puede obtener una sopa para 64 personas. No le darán una estrella Michelin, pero la sopa le sale a cuenta, ¿no? Al colega. Bueno, este tipo, este Thompson, creo recordar que se hizo famoso al final porque algunas de sus recetas acabaron siendo utilizadas por los ejércitos durante la guerra jacobina. Sabéis que uno de los grandes problemas de los movimientos de tropa en combate es la logística, ¿no? Al final tú, claro, llevas 10.000 soldados para acá, 10.000 soldados para allá, y esa gente pues tiene que comer, tiene que beber, tiene que ir al baño, ¿no? Pues claro, o sea, son unos problemas logísticos importantes. Y cuando estás combatiendo en un terreno que no es el tuyo, necesitas resolver los problemas de manutención de una manera eficaz. Y uno de ellos fue la sopa de campaña. Un caldo que para los conocimientos de la época tenía los nutrientes esenciales, llenaba la barriga y permitía mantener a los soldados en combate con poco gasto logístico y con poco gasto económico. Lee por favor la nota 54. 54. Sir Frederick Norton, Eden, recomienda encarecidamente la menesterosa sopa rumfordiana a los directores de hospicios y con el ceño fruncido hace presente a los obreros ingleses que entre los escoceses hay muchas familias que en lugar de alimentarse con trigo, centeno y carne, viven durante meses y además muy confortablemente comiendo papillas de avena y harina de cebada a la que solo se le ha añadido sal y agua. Vaya. Advertencias similares se han formulado en el siglo XIX. Los obreros agrícolas ingleses, se dice, por ejemplo, rehúsan comer mezclas de cereales de tipo inferior. En Escocia, donde la gente recibe una educación más esmerada, probablemente no se conozca este prejuicio. Este mismo Parry, sin embargo, se queja de que el obrero inglés sea ahora, 1815, mucho más enclenque que en tiempos de Edén, 1197. Algo habrá hecho la sopa, ¿no? En este camino, ¿vale? Bien, cuando vosotros ahora los cantos de sirena y en la televisión os empiecen a hablar de todas estas maravillas de la comida del futuro, acordaros de la sopa de Rumford, ¿vale? El único objetivo de todo esto es que vuestra alimentación, su valor tienda a 0, que es la manera de poder engrosar el plusvalor y los beneficios de la clase dirigente. Gracias, Julián. Alfonso, continúa tú. Con el progreso de la producción capitalista, pobre. Ahora, con el progreso, me volví a perder. Con el progreso de la producción capitalista, la adulteración de mercancías ha vuelto superfluos los ideales de Thompson.
decir, ahora ya ni siquiera, ahora dice Marx, dice, ya es que ni siquiera le damos caldos, ¿no? Es que ahora además ya ni siquiera en el pan hay pan, ni, ni en la leche hay leche, ¿no? Es decir, es la adulteración completa de todo esto, como podéis comprobar cualquiera de vosotras en estos innombrables supermercados a los que vamos a comprar a diario, ¿vale? Adelante, Alfonso. A fines del siglo XVIII y durante los primeros decenios del XIX, los arrendatarios y terratenientes ingleses impusieron el salario mínimo absoluto, pagando a los jornaleros agrícolas menos del mínimo bajo la forma de salario, y el resto como socorro parroquial. Véase un ejemplo del espíritu bufonesco con que procedían los Dogberrys ingleses cuando fijaban legalmente la tarifa del salario. Cuando los hacendados fijaron los salarios para Spinhamland en 1795, ya habían almorzado, pero evidentemente pensaron que no era necesario que los obreros hicieran otro tanto. Decidieron que el salario semanal fuera de 3 chelines por persona, mientras el pan de 8 libras y 11 onzas costara 1 chelín. La remuneración del obrero debía aumentar regularmente hasta que ese pan costara 1 chelín y 5 peniques. No bien sobrepasara ese precio, el salario se reduciría proporcionalmente hasta que el precio del pan llegara a 2 chelines, en cuyo caso la alimentación del obrero disminuiría en 1/5. Ante la comisión investigadora de la Cámara de los Lores, en 1814, se le preguntó a un tal A. Bennett, gran arrendatario, magistrado, administrador de un hospicio y regulador de salarios: ¿existe alguna relación entre el valor del trabajo diario y el socorro parroquial a los trabajadores? Respuesta: sí. El ingreso semanal de cada familia se completa por encima de su salario nominal hasta el pan de 1 galón, 8 libras y 11 onzas, y 3 peniques por cabeza. Suponemos que el pan de 1 galón alcanza para mantener a todas las personas de la familia durante la semana, y los 3 peniques son para ropa. Fijaos qué interesante. Sacando las cuentas de lo que pesa un pan y suponiendo que el pan tuviera harina, que ya es mucho decir, suponiendo que el pan estuviera hecho con harina, este salario mínimo que se establecía en las leyes de Spinhamland nos da 3.400 calorías por día. Y dice el funcionario: suponemos que el pan de 1 galón alcanza para mantener a todas las personas de la familia durante la semana. Es decir, suponemos que estas 3.400 calorías hay que dividirlas por lo menos entre 2,5. Madre, padre y un niño pequeño. Es decir, estamos hablando de un consumo de 1.200, 1.300 calorías por persona, es decir, mera supervivencia biológica. Mera supervivencia biológica. Y sin embargo, eso no se paga en forma de salario. Una parte se paga como socorro parroquial y el empresario siempre paga el salario suficiente para llegar a esa cantidad. Y no más. En algún momento, los funcionarios ingleses decidieron que un trabajador con eso, con esas calorías, ya iba servido. Y lo que no pagara el empleador, para eso estaba la parroquia, para completarlo. Hasta ese extremo se llegó. Claro, todavía no habíamos llegado a la liberalización completa del mercado de trabajo, evidentemente. Todavía las leyes de Spinhamland pretenden mantener en estado de servilismo a los trabajadores adheridos a su parroquia, al campo, ¿no? Y mantenerles ahí cogidos, ¿no? Falta todavía algunos años para que este sistema se rompa y lleguemos ya a la depravación más absoluta.
Continúa, por favor, Alfonso. Cuando la parroquia prefiere proporcionar ella misma la vestimenta, se descuentan los 3 peniques. Esta práctica impera no solo en todo el oeste de Wiltshire, sino, a mi parecer, en todo el país. De esta manera, exclama un escritor burgués de la época, los arrendatarios degradaron durante años a una clase respetable de sus coterráneos, obligándolos a recurrir al hospicio. El arrendatario ha aumentado sus propias ganancias, impidiéndole al obrero la acumulación del fondo de consumo más indispensable. La llamada industria domiciliaria, por ejemplo, ha mostrado cuál es el papel que desempeña actualmente en la formación del plusvalor y, por tanto, del fondo de acumulación del capital. El robo directo que se perpetra contra el fondo de consumo necesario del obrero. En el curso de esta sección expondremos nuevos hechos relacionados con el punto. La elasticidad de la fuerza de trabajo o su capacidad de una tensión mayor, en intensidad o en extensión, constituye, dentro de ciertos límites, una fuente creadora de riqueza adicional y, por tanto, del fondo de acumulación, fuente que no depende del volumen dado de los medios de producción en funcionamiento ya producidos, ni de los elementos materiales del capital constante. En la industria extractiva, por ejemplo, en la minería, el objeto de trabajo existe por obra de la naturaleza. Por consiguiente, estando dados los propios medios de trabajo necesario, y la industria extractiva misma suministra a su vez, en su mayor parte, la materia prima de esos instrumentos de trabajo, metales, madera, etc., y los medios auxiliares, como el carbón. El producto de ninguna manera está limitado por el volumen de esos medios de trabajo. Ocurre tan solo que se los consume más rápidamente, debido al mayor gasto de fuerza de trabajo, y por tanto que se abrevia su periodo de reproducción. Bajo condiciones en los demás iguales, en cambio, la masa misma de productos, como carbón, hierro, se incrementa en proporción al trabajo gastado en el objeto natural. Como en el primer día de la producción, convergen aquí el hombre y la naturaleza, esto es, los creadores originarios del producto, y por tanto los creadores también de los elementos materiales del capital. En la agricultura propiamente dicha, en efecto, las simientes y los abonos desempeñan el mismo papel que la materia prima en la manufactura, y no es posible sembrar más tierra sin disponer previamente de más semilla. Pero dada esta materia prima y los instrumentos de trabajo, es conocido el efecto prodigioso que el laboreo puramente mecánico del suelo, cuya intensidad depende de la tensión a que es sometida la fuerza de trabajo, ejerce sobre el carácter masivo del producto. Se trata nuevamente de una acción inmediata del hombre sobre el objeto natural, acción que se convierte en fuente directa de la riqueza. La industria extractiva y la agricultura, por otra parte, proporcionan a la manufactura la materia prima y las materias auxiliares, o sea, los elementos materiales que aquí están presupuestos a todo gasto mayor de trabajo, mientras que los medios de trabajo propiamente dichos también en esta esfera no hacen más que abreviar su periodo de reproducción por la tensión mayor, en extensión o intensidad, de la fuerza de trabajo. El capital, pues, al incorporarse los dos creadores originarios de la riqueza, la fuerza de trabajo y la tierra, adquiere en ellos otros tantos factores de la reproducción en escala ampliada y, por tanto, de la acumulación, factores elásticos que no dependen del propio volumen material del capital. Prescindiendo del grado de explotación del trabajo, la producción del plusvalor y, por tanto, la acumulación del capital, acumulación cuyo elemento formativo es el plusvalor, se determina en lo esencial por la fuerza productiva del trabajo. Por la fuerza productiva del trabajo. Bien, lo dejamos aquí y la semana que viene terminamos el capítulo e ir preparando El tomo 3. El tomo 3. Que se nos acaba, que nos lo quitan de las manos. Ay, ay, ay. Bueno, los 3 capítulos que vienen después de este son brutales, brutales. Así que máxima atención para los siguientes capítulos. Buenas noches. Buenas noches, Jorge, gracias. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós.
A ver.